para continuar con esta primera parte de conceptos generales de lo que ocurre en las máquinas, lo que da lugar a su funcionamiento. Así que bueno, parece que viene fase 1 por 2 días. Sí, es medio... Yo tengo, digamos, alguna idea como contradictoria ahí, porque cerramos los fines de semana, pero después viajamos a Piñados toda la semana, ¿no? Así que, no sé, digamos, viajamos apretados en el subte, en el tren, en el colectivo. Entonces yo entiendo lo de los fines de semana, en cierta manera comparto, pero después, ¿qué hacemos con el resto, no? Qué sé yo. Supongo que los que saben verán algún beneficio en eso, ¿no? No sale entre semanas. Sí, es pachanguero, le gusta los fines de semana, nada más. Bueno, sale los fines después de las 20, sí. Sin ánimo de dar consejos ni nada por el estilo, son momentos de cuidarse, de preservarse, más allá de que algunas cosas como esto que acabo de comentar, yo no las entiendo mucho, pero seguramente tienen algún fundamento científico que le han explicado a los que deciden, y bueno, tampoco es cuestión de confiar a ciegas, pero bueno, tampoco hay mucho margen de maniobra. ¿Es eso o no se sabe qué? Porque no hay vacuna, no están llegando con fluidez, así que por ahora es eso y a resistir. Así que tratemos de salir lo menos posible, lo indispensable, acatemos las medidas de higiene, de seguridad, y bueno, y a tratar de esquivarla. Como dice una canción, vamos a bailar para tentar a la suerte, ¿no? Para gambetear a la muerte. Qué grande la Versuit. Exacto. Bueno, dejemos eso de lado, vamos a lo que yo, digamos, no conozco mucho de eso, conozco un poquito más de máquinas, así que vamos a las máquinas. Vamos a ver hoy un problema que tiene que ver con generación de flujo, de fuerzas electromotrices y demás. Así que voy a empezar a presentar. Avísenme si se está viendo. Sí, sí. ¿Se ve ahí? ¿Se ve como presentación? Sí. Sí, se ve bien, bro. Bueno, el problema que nos convoca en esta oportunidad es el siguiente. Dice, una máquina sincrónica cilíndrica tiene un inducido de 36 ranuras con un devanado imbricado de doble capa, paso acortado, 2 ranuras, 4 polos, 10 espiras por bobina. El entrehierro es de 5 milímetros, el diámetro medio de 200, la longitud de 250 milímetros, ¿no? Calcular el flujo por polo que se origina en el alternador cuando circulan 30 amperes por fase del inducido, siendo esta la única corriente presente. La fuerza electromotriz por fase en el propio inducido, debido al flujo del punto A y la reactancia de reacción, es decir,
sería la FEM de autoinducción, ¿no? La FEM que se induce en el propio bobinado que genera la fuerza magnetomotriz. Y en el punto C dice la fuerza electromotriz inducida por fase en vacío cuando gira a 1800 RPM y la inducción máxima es de 0,7 Tesla, admitiendo una distribución sinusoidal del flujo en el entrehierro. Bueno, entonces tenemos por un lado una máquina que es cilíndrica de 36 ranuras, doble capa, paso cortado 2 ranuras, 4 polos, 10 espiras por bobina, entrehierro de 5 milímetros, diámetro de 200, longitud de 50. Aguárdenme que parece que hay alguien que está queriendo entrar, creo, ¿no? Sí, profesor, hay un compañero que me pidió el link porque no le llega y a mí tampoco me llegó, no sé por qué. No sé, yo armé una lista de distribución, después fui agregando gente. A los que no les llega les pido que me manden un mail, así lo voy agregando. Bueno, dale. A la lista de convocatoria. Yo fui agregando gente, pero tal vez como hubieron casos de gente que entró por las diferentes resoluciones o por la claro, excepción de yo estoy como oyente, puede correlativas. ser por eso también, sí. O cosas, bueno, por eso, cosas por el estilo, tal vez alguno en el medio no llegó a formar parte de la lista inicial de la cual yo saqué todos los correos y bueno, por ahí por eso no le está llegando. Pero el que no le llegó me manda un mail y lo vamos agregando. Dale, le mando mail, muchas gracias. Es más, si saben de alguno más que esté en esta situación, es preferible que me manden un correo con 4 o 5 direcciones así, digamos, junto todas de una sola vez, pero si no, no hay problema, me van mandando de a uno y a demanda lo voy incorporando. Bueno, ahí estamos viendo la presentación. Sí, se ve la presentación. Bueno, bien. Bueno, entonces, nosotros tenemos que calcular, por un lado, el flujo por polo en determinadas condiciones, cuando esa máquina con esas características es atravesada por una corriente de 30 amperes inducido, la fuerza electromotriz, la reactancia de reacción y después una fuerza electromotriz de rotación cuando la máquina gira a 1800 RPM. En un caso donde la inducción, esa misma máquina, digamos, en otra situación ya, ¿no? Es una máquina que tiene esas características geométricas y físicas, pero está inmersa en otro campo que tiene 0,7 Tesla máximo y se encuentra girando a 1800 RPM. Es decir, son como, digamos, dos situaciones similares, pero distintas, digamos. En un caso es una autoinducción, producto de la corriente, es una corriente senoidal, genera un campo magnético giratorio y bueno, esa corriente genera fuerza magnetomotriz, genera flujo, ese flujo es producto o es parte de un campo magnético y autoinduce en el mismo bobinado que lo genera una fuerza electromotriz. El segundo caso es, nos despojamos de todas las condiciones anteriores, características físicas y constructivas siguen siendo las mismas, pero ahora ese conjunto está en un campo con inducción máxima 0,7 y girando a 1800 RPM. Entonces, en ese caso también sabemos que si tenemos inducción máxima 0,7 Tesla y entonces, por lo tanto, hay campo y ese campo, digamos, las líneas de campo son cortadas a una determinada velocidad, bueno, genera fuerza electromotriz.
Entonces vamos a analizar cada uno de esos dos casos, ¿no? Entonces, vamos por el análisis de lo que es la parte constructiva del devanado. Perdón, me parece que otra vez hay alguien tratando de entrar, ¿no? No, profe, mandó un mensaje yo, bueno, se está grabando la clase, no sé si se puede poner a grabar. La verdad yo soy poco partidario de grabar la clase, pero bueno, no sé qué ventaja le encuentro, ¿no? No. Como los sábados la grabamos capaz, hoy también, pero no sé, por eso decía. No, bueno, grábenla, qué sé yo, pero la verdad no le veo mucha utilidad. Bueno, acá estamos. ¿Se ve la presentación o no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿se ve el cursor que estoy moviendo? Sí. Bien. Bueno. Entonces, nosotros sabemos que el inducido tiene 36 ranuras, 4 polos. Entonces, quiere decir que el paso polar, intuitivamente, ¿de cuánto va a ser? Son 36 ranuras repartidas de manera equitativa entre cada uno de los polos, entonces el paso polar es de 9 polos. ¿Cómo calculo eso? La cantidad total de ranuras, Q, dividido la cantidad de polos, 2 por P. P, acuérdense que llamamos P a pares de polo, ¿no? Par de polo por 2 me da cantidad neta de polos, que entonces en este caso son 4. 36 dividido 4, 9 ranuras son las que corresponden a cada paso polar. Eso es bastante intuitivo. La fórmula para calcularlo es la que ustedes ven ahí, pero, digamos, más allá de eso, uno puede decir, bueno, si tengo tanta cantidad de ranuras, divido en partes iguales por el número de polos, me da ranuras por polo. Ni más ni menos que eso. Después tenemos otra característica del bobinado que dice que es de un paso acortado 2 ranuras. Entonces, eso, tal como venimos explicando en las diferentes resoluciones y clases, ¿qué significa? Significa que de una bobina, digamos, del ideal de una bobina, que es una bobina de paso diametral, uno puede después empezar a jugar con acortamientos para obtener determinadas características o ventajas. Eso se llama acortar el paso y lo que hacemos es definir un factor C, que es el factor de acortamiento, que no hace otra cosa que relacionar cuánto representa el paso en relación a la longitud del polo, digamos, siempre medido en ranuras. Entonces, ese factor de acortamiento se llama o se calcula como I1 sobre P. Acuérdense que I1 era el avance de la bobina, ¿no? Si yo tengo una bobina que tiene esta apertura, I1 es ni más ni menos que esta medida, ¿no es cierto? El avance entre lados de una misma bobina. Se calcula, representa, digamos, cuánto estoy dejando de abarcar en el polo, y eso no es gratuito. ¿Por qué? Porque si yo acorto, hay líneas de campo que están en el entrehierro, pero que están pasando por el costado de la bobina, están por afuera de la bobina, y entonces al no ser abrazadas, al no ser colectadas, no van a estar contribuyendo a la generación de FEM, por ejemplo. Entonces, es esto que hablábamos el otro día, ¿no? Uno puede, a partir de la geometría, buscar ciertas bondades en el producto final, que es la tensión en borne. Esto que llamábamos el factor de forma, ¿se acuerdan? Bueno, es necesario saber que eso no es gratis, no es gratuito, sino que redunda en que en colectar menos flujo, o sea, un flujo que está producido adentro, que yo gasté corriente por los bobinados atravesando una resistencia que es la del bobinado, es decir, estoy gastando energía para generarlo y
no lo estoy colectando, es decir, no estoy teniendo contribución de parte de ese flujo a la fuerza electromotriz en borne de la máquina. Bueno, acá está marcado cómo se calcula el avance, es el paso polar dividido menos 2, que son las 2 ranuras de acortamiento, son 7 ranuras, eso es para, digamos, afianzar lo que veníamos diciendo de C. Después tenemos otra característica, digamos, de esa distribución en la periferia de la máquina, que es cuánto representa el ángulo de ranura, digamos, el valor unitario del ángulo de ranura. Es decir, cuando yo paso de una ranura a otra, cuánto me estoy moviendo en grados eléctricos. Esto es el alfa de ranura. Esto es el alfa de ranura. Es decir, cómo se me desfasa la fuerza electromotriz que pueda estar generándose en esos lados de bobina metidos en cada una de esas ranuras. Y eso es consecuencia del efecto, o digamos, es el efecto que provoca distribuir la bobina respecto de concentrar todo el cobre en una sola ranura por cada lado de bobina. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Alguna duda con esto que estoy diciendo? No, este no, el otro. Lo que estoy diciendo es, si yo tengo, por ejemplo, una ranura con el conductor adentro y después le doy a esa bobina característica de paso diametral con todo el cobre puesto un tau P después, bueno, el conductor que esté acá adentro y el conductor que esté acá adentro son conductores que están en un ambiente magnético atravesado por líneas de campo que son, digamos, colineales vectorialmente. Yo voy a tener una FEM de un lado de bobina, que es la que corresponde, por ejemplo, a la del lado 1, y si la bobina es diametral, inmediatamente a continuación, otra FEM igual, porque tiene el mismo número de conductores, correspondiente al lado 2 de la bobina, y eso termina redundando en 2 vectores que, sumados, es una suma algebraica. Pero, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, si yo tengo, supongamos, 100 conductores en la ranura 1, o en la parte de la bobina que está denotada con 1, y tengo 100 conductores en la parte de la bobina, en el otro lado, que está denotado con 2, esas contribuciones de FEM se suman algebraicamente, pero si yo, en cambio, en vez de hacer eso, distribuyo esos 100 conductores, parte en una bobina, en una ranura, perdón, y parte en otra ranura, entonces voy a tener la contribución a la fuerza electromotriz del lado 1 y del lado 2 que se suman vectorialmente de manera algebraica, y eso me va a dar la FEM de la primera bobina. Esperen que voy a borrar eso porque dibujar con el mouse es una cosa bastante difícil. Voy a tener una FEM, por ejemplo, así, que sería la FEM 1, 2, por llamarlo de alguna manera. A la parte de cobre que puse en la ranura contigua la voy a llamar 1', y a la otra parte que está del otro lado la voy a llamar 2'. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno,
La parte 1 y la 1', por estar en ranuras diferentes, están frente a posiciones de campo, o digamos, valores de campo diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir? La FEM que genera lo que está llamado con 1 va a estar geométricamente desfasada el ángulo de ranura de la FEM que se genera con el lado de bobina o la parte de cobre que está distribuida en la ranura 1'. Entonces, eso hace que en lugar de sumarse algebraicamente la contribución 1', 2', se sume de manera desfasada y yo tenga una FEM 1', 2', que va a estar en esa posición y va a tener un desfasaje respecto de la otra que no va a ser otra cosa que el ángulo alfa de ranura. ¿Está bien? Entonces, de los 100 conductores de cobre que yo podía tener frente a una misma posición magnética en la ranura 1 y en la ranura 2, ahora tengo 50 y 50 en 1, 2, y tengo 50 en 1, 2 y otros 50 en 1' y 2', de manera que, si bien está conectado en serie y por lo tanto se suman, no se suman de manera algebraica, sino que se suman de manera vectorial, con lo cual el módulo de la fuerza electromotriz que yo voy a estar teniendo en bornes de esos 100 conductores totales va a ser menor que si yo los concentrara en una bobina con 100 en una ranura y el otro lado 100 en la otra ranura. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda con esto? Supongo que no. ¿Hay alguien del otro lado o me quedé hablando solo? No, sí, no, está claro. No hay duda, profe. ¿Cómo? No, por lo menos dígame, no hay duda, porque como yo veo la presentación, no puedo ver el chat ni nada cuando estoy presentando, entonces por lo menos avísenme, digo, capaz que se me cortó la internet, digo. No, está bien. Entonces, ¿por qué es importante el alfa de ranura? Primero porque lo necesito para calcular los factores, pero justamente los factores lo que hacen es tener en cuenta este fenómeno, el hecho de decir, bueno, si yo concentro todo en un lugar, tengo un resultado. Si yo distribuyo, tengo otro resultado, que puede ser mejor en cuanto a la forma, pero seguramente menor en cuanto al módulo. ¿Y por qué es menor en cuanto al módulo? Y porque a pesar de que yo tengo todas las bobinas conectadas en serie, y ustedes saben que las tensiones de lo que está en serie se suma, bueno, ok, se suma, pero las tensiones no son las mismas. ¿Por qué no son las mismas? Porque están frente a una, o están ubicadas en una posición magnética distinta, una con respecto a la otra. Y entonces, eso hace que tenga que sumarlas de manera vectorial. Bien, explicado eso, vamos a sacar este enchastre para seguir avanzando. Y entonces vamos a lo siguiente. Vamos a el Q, que representa ¿qué? La cantidad de bobinas por polo y por fase, o por par de polos y por fase, dependiendo de lo que nos diga el enunciado, para la forma en la cual está armado este bobinado. Entonces, acá, hasta donde yo veo, dice... paso por todas ranuras, 4 polos, 10 espiras por bobina, entre hierro, es decir, no nos da relación o referencia en cuanto a si es por polo o por par de polos. Nosotros acá, yo lo calculé como
bobinas distribuidas por polo. ¿Por qué? Y porque estoy poniendo 2P, o sea, la cantidad total de polos. Entonces, eso me dice que las bobinas, que son 36, dividido las 3 fases por los 4 polos, esto me da 3 bobinas por polo y por fase. Debajo de cada polo hay 3 bobinas que están con un paso, digamos, acortado 2 ranuras y a su vez distribuidas. Y bueno, en el polo siguiente tendré otras 3, en el polo siguiente tendré otras 3 y en el polo siguiente tendré otras 3. Es decir, debajo de cada uno de los 4 polos tengo 3 bobinas correspondientes a, por ejemplo, la fase R, o la fase S o la fase T. ¿Qué más? La cantidad de espiras que esta distribución, digamos, distribuir con 3 bobinas por cada polo, por cada fase, a lo largo de los 4 polos, hace que cuando yo conecto todo en serie, bueno, tengo una cantidad de espiras en serie que están cortando líneas de campo y por lo tanto contribuyen a la generación de FEM. Bueno, ¿cuántas son esas espiras que están en serie? Bueno, esto se calcula de esta manera, la cantidad de bobinas dividido la cantidad de fases, eso me da las bobinas de una fase y después por la cantidad de espiras por bobina. Eso es 36 dividido 3 por 10 me da 120 espiras. Otra manera de verlo, es decir, más intuitiva a lo mejor, es decir, bueno, si yo por cada polo, para una fase determinada, por cada polo tengo 3 bobinas, y decir que debajo de cada polo, como tengo 10 espiras por bobina, estoy teniendo 10 por 3, 30. Y la máquina tiene 4 polos, tengo 30 que se repiten 4 veces. 30 por 4, 120 espiras son los que, conectadas en serie, contribuyen a la fuerza electromotriz que yo pueda medir en bornes de esta máquina. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda con esto? Ojo porque suele ser un tema que por alguna razón es recurrente, digamos, con errores en cuanto a la cantidad de espiras que contribuyen a la formación de FEM. No sé por qué, pero de alguna manera de verlo es así, la otra manera es intuitiva, es decir, si tengo tanto debajo de un polo y tengo X cantidad de polos, multiplico lo que tengo en un polo por la cantidad y bueno, obviamente me da lo mismo, ¿no? En este caso, 120 espiras totales. Bueno, pasamos a calcular los factores. Factor de paso, factor de distribución. El factor de paso, en general, se calcula como el seno de C por nu por pi sobre 2. En este caso lo estamos calculando para el armónico fundamental. C lo habíamos sacado acá, es 7 novenos. Reemplazamos 7 novenos, el armónico fundamental es nu igual a 1. Entonces, bueno, todo esto da 0,9397. ¿Qué significa esto? Significa que el hecho de acortar, como estamos acortando, 2 ranuras, es decir, dejar líneas de campo que estén pasando por afuera de lo que puede colectar la bobina, va a tener como costo que la FEM que yo esté generando sea, por efecto del paso acortado, el 93% de lo que podría ser si yo usara paso diametral. Esto es en módulo, ¿no es cierto? O sea, si yo, por ejemplo, pudiese generar 100 volts con determinada distribución diametral,
Bueno, el hecho de distribuirlo con un paso acortado 2 ranuras va a hacer que en vez de tener 100 volts en bornes de la bobina, voy a tener casi 94 volts en bornes de la bobina. Voy a tener un 6% menos de tensión generada. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Como decimos siempre, porque el hecho de acortar hace que, combinado con el hecho de distribuir, termine dando un mejor factor de forma, digamos, a lo largo de toda la película. Cuando miro la película completa, digo, está bien, yo bajé fuerza electromotriz, tengo menos volt, no es tanto, pero obtengo una fuerza electromotriz más senoidal. En ese sentido, digamos, en un sentido parecido, distribuir las bobinas, esto de tener 3 bobinas por cada polo, por cada fase, bueno, termina también haciendo que yo tenga menos FEM, y esa menos FEM, en este caso sería el 96% de lo que podría generar si yo no distribuyera. Si yo sumara todos los vectores que tienen contribución a la fuerza electromotriz de manera colineal, uno a continuación de otro, que termina siendo una suma algebraica. ¿Se entiende esto hasta acá? Sí. Entonces, para esta condición de este bobinado, yo tengo distribución, bueno, resigno un poco de FEM acá, distribución, resigno FEM acá, tengo paso acortado, con lo cual resigno un poco de FEM acá, y bueno, el producto de ambos va a ser lo que estaré resignando en pos de conseguir una onda más perfecta, digamos, ¿no? Bueno, entonces, hasta acá lo que tiene que ver con lo constructivo, propiamente dicho, del bobinado. Ahora vamos a meternos con este bobinado ya inmerso en una situación donde tengo flujo, producto de que hay fuerza magnetomotriz, etc. Entonces, a nosotros nos piden calcular el flujo por polo. Entonces yo hice acá un dibujito, me pareció, estaba piola, agregarlo para entender el tema de que sea por polo, el valor medio y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos admitiendo, en toda esta teoría que estamos viendo, una distribución senoidal, en este caso de la inducción, ¿no? Y nosotros sabemos que si la inducción es senoidal, nosotros tenemos en cada, digamos, coordenada del polo, tenemos ordenadas diferentes. Entonces, para simplificar o para entender mejor, digamos, o para uniformar el cálculo punto a punto en el seno de este entrehierro, en lugar de tomar lo que pasa en cada ordenada, tomamos un promedio, un valor medio de lo que es la onda de inducción, y entonces decimos que el flujo que maneja cada polo es B por S. ¿B cuál? Bueno, el de esta ordenada o el de esta otra donde es máximo. Para evitarnos eso y hacerlo punto a, y que nos obligaría a hacerlo punto a punto y después, digamos, sumar y qué sé yo, lo que decimos es, bueno, en vez de considerar la onda senoidal, yo considero un flujo constante desde donde arranca el polo hasta donde termina. ¿Cuál es ese flujo? Un valor medio, donde las áreas que están por encima de la onda
compensan con las áreas que están por debajo de la onda, ¿está? O sea, este área de acá compensaría con este área de acá. Entonces digo, bueno, hay un valor de B, que voy a llamar B medio, para el cual compenso lo que está por encima de la curva con lo que está por debajo, y entonces asumo que el flujo, en este caso la inducción, es un valor tipo escalón que se mantiene constante, coordenada a coordenada de ese entrehierro. El valor medio de una onda senoidal está dado como 2 sobre pi por el valor máximo. O sea, es la integral debajo de esta curva entre 0 y pi. Bueno, ustedes ya saben, ¿no?, cómo se calcula el valor medio. Y ese valor medio se relaciona con el valor máximo a través de la constante 2 sobre pi. Por otro lado, la superficie del polo es, si yo tengo, por ejemplo, una máquina como esta que tiene 4 polos, la máquina tiene 4 polos, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que este es el rotor o el estator, para el caso lo mismo, y tengo esto dividido por 4. Entonces, ¿qué tengo? Tengo esto acá, ¿y qué digo? Un polo es, por ejemplo, esto, ¿no? Es un cuarto de esa circunferencia. Un cuarto porque en este caso la máquina de 4 polos, ¿no? Cada uno de estos 4 cuartos está representando, digamos, lo que abarca un polo. Ahora, esta máquina es un rotor que tiene esta forma. Quiere decir que yo tengo acá esta superficie. Bueno, qué difícil que dibujar con el mouse, por favor. Estoy teniendo esta superficie, ¿no es cierto? Esta superficie que se ve acá. Entonces, ¿eso qué es? Es este pedazo de longitud de circunferencia. ¿Y cómo es ese pedazo? Es pi por diámetro, que es la longitud total, dividido la cantidad de polos. 2p. En este caso, pi por diámetro dividido 4. Eso me da este pedacito que está acá. Si a eso lo multiplico por la longitud que tiene el rotor o el inducido de esta máquina, bueno, me da un área que viene a ser, digamos, como el área lateral de un cuarto de cilindro, y esa sería el área de nuestro polo. Entonces, cuando yo digo B medio por superficie de polo, estoy diciendo B medio por la superficie de esto que está acá. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, se entiende, profe. Bien. Entonces, volviendo a la fórmula, el flujo por polo es 2 sobre pi por B máximo, que es el valor medio, multiplicado por la superficie, que es pi por diámetro por longitud sobre 2p. Bueno, eso multiplicado, hago las simplificaciones que corresponden y me queda que el flujo por polo es B máximo por diámetro por longitud dividido pares de polos.
A su vez, hay una relación entre, ustedes la deben haber visto en la teoría, entre campo e inducción. En general, uno puede decir que B es mu por H y H es fuerza magnetomotriz sobre G. Así que se hace el reemplazo acá y bueno, tenemos esta combinación de ecuaciones. De manera tal que para poder calcular el flujo por polo, yo necesito tener el valor de la fuerza magnetomotriz máxima, ¿no es cierto? O sea, acá lo que estoy haciendo es, fíjense que está D por L sobre P, D por L sobre P, y es mu por F sobre G, ¿está bien? Esto que está acá es P máximo, mu 0, perdón, por F sobre G. Entonces, necesito conocer el valor de la fuerza magnetomotriz máxima. Bueno, ese valor es esto que está acá. Se calcula para cada armónico como M, la cantidad de fases puestas en juego, por 4 por la raíz de 2 sobre 2 por pi por 2, NS, la cantidad de conductores en serie que son atravesados por la corriente I, por el valor eficaz de la corriente I, por el factor de devanado correspondiente al armónico nu, dividido P por el armónico nu. Todo eso que está ahí no es ni más ni menos que el valor máximo, de la onda de fuerza magnetomotriz. Esto después, para cada armónico multiplicado por el seno o el coseno de nu por tita, etcétera, etcétera, les va a dar la distribución completa de la onda en relación a cada uno de sus componentes armónicos. De esta manera lo que hacemos es calcular el coeficiente de cada armónico, el valor máximo de cada armónico. Bueno, eso que está planteado acá, reemplazamos los valores. Recuerden que la corriente era una corriente de 30 amperes. Para esa corriente de 30 amperes, que es la que estamos poniendo acá, los 120 conductores atravesados por esa corriente, esta constante, que si ustedes la calculan, les va a dar 1,35, que es lo que tienen seguramente en la carpeta, que han visto en la teoría, para un campo trifásico, giratorio. Y bueno, reemplazando los valores, este valor 0,901 es el producto de los dos factores de bobinado, el factor de paso y el factor de distribución, que combinados provocan un efecto de disminución al 90% de lo que sería un bobinado diametral y un bobinado de paso entero. Bueno, todo eso da por resultado 2190 amperes pira o amper vuelta, como se llamaban antiguamente. Bien, entonces, ese bobinado con esas características físicas de construcción, puesto en una máquina que a su vez tiene determinado diámetro y determinada longitud, cuando es atravesado por una corriente sinusoidal de 30 amperes, genera un campo, una fuerza magnetomotriz de 2190 amperes pira o amper vuelta. Con ese valor, venimos a la fórmula que habíamos deducido antiguamente, un ratito, vemos acá, y estamos en condiciones de calcular el flujo del polo, el flujo de un polo. Entonces, mu 0, que es 4pi por 10 a la menos 7, por F máximo por 2190 multiplicado por D y por L. D
de S020, L025, dividido 2, que es la cantidad de pares de polos, dividido el valor del entrehierro en metros. El entrehierro son 5 milímetros, o sea, 5 por 10 a la menos 3 metros. Bueno, y eso me da que el flujo que está manejando el polo de esta máquina es 0,1376 Weber. Entonces, ese es el valor del flujo que está girando, porque es un campo giratorio, y ese campo giratorio, para el primer armónico, tiene ese valor de flujo, que va a ser el que, por estar girando, va a generar en el propio bobinado que creó la fuerza magnetomotriz, una fuerza electromotriz de un determinado valor, que es lo que nos piden calcular ahora en el punto B, ¿no es cierto? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno. Bien, entonces nosotros ya sabemos que tenemos un flujo en el entrehierro de la máquina y ese flujo, por estar girando, autoinduce, por llamarlo de alguna manera, en el mismo bobinado que creó la fuerza magnetomotriz, una FEM. ¿De cuánto es esa FEM? Bueno, esa FEM tiene una manera de calcularse que es esta que está acá, que también la deben haber visto en la teoría, 444 por la frecuencia, por el número de espiras en serie, por el factor de bobinado, por el flujo. ¿Cuál es la frecuencia? Bueno, esa frecuencia es de P por N sobre 60. 2 por 1800 sobre 60 son 60 Hz. Bueno, reemplazamos y nos da 396 volts. Pide calcular la reactancia simplemente como reactancia de reacción, es decir, si tengo una FEM dividido la corriente que está circulando por el bobinado, ley de Ohm, la reactancia sería la reactancia de reacción 13.21 ohms. Y por último, lo otro que pedía es la FEM inducida en vacío cuando el bobinado ahora es el que gira en un campo de 0,7 Tesla. Admitiendo que esos 0,7 Tesla son de distribución sinusoidal, es decir, una cuestión igual que la que consideramos acá, es decir, que B se distribuye de manera sinusoidal a lo largo del entrehierro y tiene un valor acá que es de 0,7 Tesla. Bueno, entonces en ese caso, yo ahora parto de ¿qué? De que tengo el B máximo y tengo todas las características de la realidad geométrica, digamos, de la máquina, ¿no? Tengo cantidad de polos, tengo el diámetro medio, tengo la longitud y tengo ahora el valor de B máximo. Entonces, reemplazo los valores acá y me da una inducción, un flujo para esa inducción de 0,0175. Recuerden que el anterior era de 0,137, ¿está? Entonces es un poquito más grande, un poquito más grande. 30%, más o menos, en términos de porcentaje. Bueno, y después lo mismo, ¿no? La fuerza electromotriz que se genera en este caso cuando cambió la B máximo distinto,
se calcula exactamente igual, con la misma fórmula, esta que está acá, donde lo que va a estar cambiando es solamente el valor del flujo, producto de que cambió su magnitud. Y entonces, en este caso, reemplazamos por los mismos valores, etcétera. 444, la frecuencia, la cantidad de espiras que conforman la fase, los dos factores, 0,9397, 0,9598, y el valor de flujo correspondientes a esos 0,7 teslas de inducción máxima. Bueno, esto nos da 504,56 volts. Y con eso resolvimos también ya el punto C. Bien. ¿Alguna duda respecto de lo que estamos planteando acá en el problema? El chat. Al parecer no. Entiendo. Bueno. ¿Alguien quería decir algo? ¿Me pareció? No, dije que al parecer no había preguntas. Bueno, si no hay preguntas, es todo por hoy. En el chat. Sí, pero están en el chat. Ahí está, a ver, ¿qué dice? ¿Ese voltaje es inducido en el mismo bobinado? Sí, porque, digamos, lo que está pasando acá, para entender un bobinado, digamos, un caso del otro es, no está explicado, no está explícito así en el enunciado, pero en el primer caso es, el bobinado es recorrido por corriente, tengo espiras, tengo corriente, tengo fuerza magnetomotriz. Como esa corriente es una corriente senoidal, genera un campo giratorio. Ese campo giratorio, suponiendo el bobinado que lo generó quieto, con una velocidad relativa entre los dos de 1800 RPM, genera los primeros 300 y pico de voltios. Esa es la situación del punto A y B, digamos. En el punto C es parecido, pero lo que no está dicho en el enunciado es, ahora, yo tengo un campo quieto de 0,7 Tesla de B máximo y hago girar el inducido o el bobinado a 1800 vueltas en ese campo. ¿Se entiende la diferencia? En uno está el bobinado quieto y gira el campo, y en el otro está el campo quieto y gira el bobinado, con diferente valor de B. Si giraran ambas cosas, ¿cuál debería, o digamos, qué es lo que pasaría? ¿Cómo calcularía yo la fuerza electromotriz? A ver. O sea, eso es lo que a mí se me complica un poco entender, porque si dices que giran los dos producirían No, a ver. FEM, y entonces uno se resta a la otra. Exactamente. Mirá, a ver, voy a volver a presentar, espera. O sea, yo me cuesta decir, cuando yo recorrer una corriente genera una fuerza magnética, genera fuerza electromotriz en el otro bobinado. Exacto, mirá, a ver si... Y esa fuerza electromotriz me vuelve a generar poner a la... Bueno, mirá, vamos al caso A, o al primer caso. Vos tenés un bobinado que está acá en la máquina, recorrido por una corriente I, senoidal. Entonces, esto genera
un campo rotativo, campo giratorio. ¿Está bien? Esto es un campo que tiene una inducción B, hay un flujo en el entrehierro, etc. Y hay también una fuerza magnetomotriz. Acá, ¿no? Acá está la fuerza magnetomotriz que provoca esto que está acá. ¿Qué pasa? Si el bobinado está quieto y esto gira con una velocidad n, una bobina que está por acá, digamos, puesta así, por ejemplo, ve girar el campo y entonces corta línea de campo e induce FEM. ¿Hasta ahí estamos? Para el caso A. ¿Podría repetir, por favor? Sí. Tengo la bobina, esa bobina está circulada por I, esa I genera una fuerza magnetomotriz y aparecen B y Φ. Como la corriente es una corriente senoidal, las corrientes senoidales en bobinados trifásicos, desfasados 120 grados, etcétera, etcétera, generan campos giratorios. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí, sí. Entonces, imagínate que la bobina que está acá, esta bobina, está quieta y el campo está girando con velocidad n. Si yo estoy parado en la bobina, veo pasar el campo a la velocidad n. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esa bobina corta campo, por lo tanto, ¿qué tengo? Tengo FEM. ¿Hasta ahí está? En la bobina esa que corta campo. En la bobina esa que corta campo, que está atravesada por una corriente o circulada por una corriente I. ¿Hasta ahí está? Sí, perfecto. Esa FEM en esa bobina me produce a su vez una fuerza magnetomotriz. No. 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 A vos lo que te produce la fuerza magnetomotriz es... La oscilación. Okay. Espera, que no encuentro acá. Ahí está. A vos lo que te produce la fuerza magnetomotriz es tener esto conectado a una fuente que da la posibilidad de que circule la corriente I. Esa I, que es alterna, y atraviesa un bobinado trifásico, todas las condiciones que necesito para un campo giratorio, producen inducción, flujo y FEM. Hasta ahí estamos. O sea, sí, es lo que digo, todavía no llego a entender bien, he visto varios videos, etcétera. Esa bobina me está enlazando fuerza magnetomotriz y por eso me produce, dentro de esa bobina no se empieza a producir una corriente. La corriente es preexistente a la FEM que se genera. Es preexistente, que se opone a la fuerza magnetomotriz. La FEM que se genera es una FEM que tiene una polaridad tal que si pudiera hacer circular corriente, generaría por ley de Lenz una fuerza magnetomotriz contraria para dejar todo en equilibrio. Ajá, por eso es lo que más o menos he estudiado y entonces se me complica un poco entender. Sí. O sea, cuando yo genero en ese campo giratorio fuerza magnetomotriz, esa me genera a su vez fuerza electromotriz en la bobina que está quieta, pero yo allí ya esa fuerza magnetomotriz no me estaba produciendo una corriente que es la que produce flujo, que se opone a ese flujo para que todo esté en equilibrio. La fuerza magnetomotriz no provoca corriente, la corriente provoca fuerza magnetomotriz. Si yo tengo un imán en una bobina y empiezo a moverlo, no me produce corriente. Para que vos tengas fuerza magnetomotriz, tenés que tener una cantidad de espiras y tenés que tener corriente. Entonces, yo voy a tener fuerza magnetomotriz si tengo corriente. Tengo conductores atravesados por corriente, voy a tener campo.
Y por eso cuando uno tiene una... Bueno, pero pará, está bien, va, porque si vos mezclás los dos fenómenos va a ser complicado para entenderlo. A la inversa, si yo tengo campo y tengo conductores que lo cortan, puedo generar FEM y puedo generar corriente. Si esa FEM no está en circuito abierto, sino que está en un circuito que da la posibilidad de que circule corriente. ¿Se entiende? Sí, un poco mejor. El segundo caso, es parecido, pero ligeramente distinto. El segundo caso es decir, ahora, yo tengo un campo, el segundo campo es distinto. Bueno, ahí está. El segundo caso es distinto. Yo tengo un campo que tiene una inducción B, en particular una inducción máxima que vale 0,7. ¿Está bien? Y en este campo tengo una bobina que la hago girar y entonces en un instante está en esta posición y en otro instante está ponerle a 90 grados, digamos, la proyección de eso sería una cosa así. Lo estaría viendo a 90 grados girado, ¿no? Es difícil de dibujar con el mouse. Vamos a poner una posición intermedia, así se ve mejor. Vamos a hacerlo así, mira. En un instante tengo la bobina y tengo la bobina atravesada completamente por el campo. Y en otro instante, como esta bobina está girando, el campo está quieto, constante, pero la bobina está girando a n igual 1800, un instante después yo voy a tener el mismo campo, pero la bobina va a estar a 90 grados. Entonces, ¿qué pasa? Al girar la bobina, está cortando líneas de ese campo. O lo que es lo mismo, en una posición y en un determinado instante abraza todo el B que está presente, que sería el dibujo el dibujo 1, y en otro instante, en el dibujo 2, no abrazo nada porque está a 90 grados de la posición anterior. Entonces, ¿qué pasa? El campo ahora está quieto y lo que gira es la bobina. De nuevo, hay movimiento relativo entre uno y el otro, de la misma velocidad, 1800, solo que en el primer caso se movía el campo y en este segundo caso lo que se mueve es el campo, es la bobina. También tengo fuerza electromotriz inducida. ¿Está bien? Por eso también aclara ahí en vacío, porque justamente aclara en vacío porque no hay una corriente en la bobina que genera la fuerza magnetomotriz y entonces dé lugar al campo, sino que la FEM se genera por un campo existente con bobina girando. Esa es la situación 2. Y la situación 3 que podría llegar a ocurrir es que vos tengas, por ejemplo, vamos a un poquito más grande, la situación 3 que podrías tener sería, por ejemplo, vos tenés el rotor, por ejemplo, donde está tu bobina, girando a una velocidad N1. Movido por algún medio, por ejemplo, una turbina. O por ejemplo,
no sé, una turbina hidráulica, una turbina de vapor o incluso hasta por otro motor que haga de arrastre mecánico de esa bobina para ayudarla a moverse. Y por otro lado, tengo un campo que también puede ser móvil, giratorio, a una velocidad N2. Entonces, esto estamos viendo acá es como un mix entre la situación 1 o la situación A del problema y la situación 2 del problema. Uno es bobina quieta, campo móvil, el otro es campo quieto, bobina móvil, y esta situación 3 es la combinación de ambos. Tengo un campo móvil y una bobina móvil. Entonces, acá, dependiendo de los valores relativos de N1 y N2, va a ser lo que esté midiendo en bornes del bobinado. Por ejemplo, claramente, si N1 es igual a N2, ¿qué va a estar pasando? Es como que campo y bobina están hermanados, están sólidamente unidos uno con el otro, y entonces la bobina se mueve, el campo se mueven a la misma velocidad, no hay corte de líneas de campo, no hay velocidad relativa entre uno y el otro. Cuando pasa esto, bueno, en este caso la FEM que se genera es 0. ¿Por qué? Porque sería como decir, tengo, por ejemplo, una bobina que está inmersa en un campo, pero ese campo está quieto. Entonces, la bobina quieta, el campo quieto, no hay velocidad relativa, no hay corte de línea de campo. Fuerza electromotriz igual a 0. Después, se verá si, por ejemplo, N1 es distinto de N2. Si es distinto, entonces en este caso habrá FEM distinta de 0. Y será de un sentido o de otro sentido, le hace polaridad, dependiendo de cuál es mayor. Si el campo gira a más velocidad que la bobina o si la bobina gira a más velocidad que el campo. Pero que habrá movimiento relativo y habrá corte de línea de campo, eso no cabe duda. Y entonces, en esa condición, bueno, la FEM tendrá un valor distinto de 0 y una polaridad que tendrá que ver o estará relacionada con las velocidades relativas de cada uno de los campos. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bueno. ¿Alguna otra duda? No, por mi parte no. Esto, digamos, el caso 1 y el caso 2 pueden ser casos típicos, por ejemplo, de una máquina sincrónica, que son las máquinas que se instalan en las redes, en las centrales de generación para generar energía y mandarla al sistema. El caso 3 es el caso de las máquinas asincrónicas. Son motores de inducción, como se llaman, máquinas asincrónicas. Son un caso típico de máquinas que funcionan por velocidad relativa entre los campos. O mejor dicho, velocidad relativa entre la velocidad mecánica y la velocidad del campo eléctrico, del campo magnético, perdón. Entonces, esto es típico de una máquina asincrónica y esto que vimos acá en los 2 es caso típico de una máquina síncrónica. Eso lo vamos a ver a lo largo de este año con los diferentes
tipo de máquinas que vamos a ir analizando. Bueno, ¿alguna duda más? Si no, cortamos y nos vemos la semana que viene. Chao, profe.